Entonces, vamos viendo. La siguiente materia que vamos a ver son textos y visiones del mundo. Nuevamente, a resumidas cuentas, ¿qué vamos a ver? Literatura. En pleno. Vamos a ver primeramente literatura. Recuerden buscar los libros con el nombre que les doy. Ciencia social y sociedad y textos del mundo. Les digo, la primera materia que vimos es como tal ciencias sociales y en este caso vamos a ver literatura. ¿Qué vamos a estar viendo? Pues primero vamos a estar viendo como una clase introductoria de diversos textos, bueno, de características y elementos que deben de tener los textos. Y después, ahora sí vamos a entrar de lleno a los textos literarios, que son los textos que estudia la literatura. El texto narrativo, el texto dramático, el texto lírico y el texto ensayístico. Vamos a ver particularmente estos 4 tipos de texto. Nuevamente, ya saben, bueno, ya lo copiaron anteriormente, pero mi correo para cualquier duda o aclaración. Y vamos a comenzar con el proceso comunicativo. ¿Por qué vamos a ver el proceso comunicativo? Porque nos vamos a dar cuenta que los textos son parte del proceso comunicativo y que lo que sucede con un texto es el proceso comunicativo. Y que no necesariamente, pues porque está bien evidente, pues si es un WhatsApp, pues sí es un proceso comunicativo, porque me estoy comunicando con otra persona mediante un texto, sino que una novela, un cuento, un poema, son parte del proceso comunicativo, no necesariamente le tengo que dar un recado a una persona para que sea parte del proceso comunicativo. Entonces, ¿qué es el proceso comunicativo? Pues es el proceso que siempre ocurre cuando una persona se dirige a otra persona con una intención específica. Entonces, bien importante, identificar y que ustedes sean conscientes que en su vida cotidiana llevan a cabo el proceso comunicativo, ¿cierto? Porque sí o sí, ustedes diario se dirigen a otras personas, ¿cierto? Con diferentes intenciones, pero se dirigen a varias personas en su día a día. Y me dice que por excelencia se considera que la comunicación debe de ser oral. Pero no quiere decir que sea la única forma de comunicación, sino que el proceso comunicativo también se puede dar mediante la escritura, mediante textos personales, escolares, literarios, científicos o informativos. Y en otras materias, los que ya llevamos meses aquí, ya hemos visto algunos tipos de estos textos, ¿cierto? Que si el texto científico, algunos textos escolares, algunos informativos, que si la nota periodística, el reportaje. En esta materia nos vamos a concentrar en los literarios, en los textos literarios, que no los hemos visto. Y tenemos un pequeño esquema o diagrama que me representa como tal al proceso comunicativo. Si ustedes ponen en Google proceso comunicativo imágenes, les va a salir algo parecido a esto. Entonces, tenemos varios elementos que forman parte del proceso comunicativo. Tengo 2 participantes, el enunciador y el enunciatario, que pueden ser singular o plural. Puedo tener varios enunciadores o varios enunciatarios. Enunciador es quien manda el mensaje. Enunciatario es quien recibe el mensaje. Más adelante lo vamos a ver. Luego tenemos la presencia de un mensaje. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Tenemos un contexto, que ahorita vamos a ver qué es el contexto,
tenemos un canal por el cual se tiene que dar el mensaje y tenemos otro elemento que menciona su libro, que es el código, que ahorita vamos a ver qué es el código. Entonces, en la siguiente diapositiva tengo la definición para cada uno de estos elementos. Entonces, vamos viendo. Ahora sí, tenemos a todos los elementos presentes en el proceso comunicativo. Enunciador es quien expresa cualquier información y también se le conoce como emisor. Entonces, siempre que ustedes escuchen que yo digo enunciador o emisor, son lo mismo. Ajá. Son sinónimos. Y hay que recordar que los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero que tienen el mismo significado o uso. Entonces, enunciador y emisor son lo mismo. ¿Y a quién me representa en el proceso comunicativo el enunciador? Me representa a la persona que está expresando el mensaje. Entonces, quien dice el mensaje le conocemos como enunciador o enunciatario. Siguiente, enunciatario. Es quien recibe el mensaje y lo interpreta. Entonces, la persona que recibe e interpreta el mensaje se le conoce como enunciatario o receptor. Vuelvo a decir lo mismo. Enunciatario y receptor son lo mismo, son palabras sinónimos, que tienen el mismo uso, pero se escriben diferente. Y lo recalco porque a lo mejor durante esta clase se me salga decir enunciador o emisor, pero que ustedes comprendan que es lo mismo. Y que puede ser que se me salga enunciatario o receptor, pero que son lo mismo. Ahí en el enunciador se me fue ponerles algún ejemplo. Un ejemplo puede ser yo, como maestra, lo que busco es, yo les estoy dando un mensaje a ustedes, ¿cierto? Son ejemplos para que entendamos quién es el enunciador, en este caso soy yo. Yo soy quien está entregando el mensaje, ¿cierto? Y ahora bien, el enunciatario en este proceso comunicativo son ustedes, que son quienes están recibiendo el mensaje y lo están interpretando. El mensaje es lo que expreso yo como enunciador. Luego tenemos el contexto. Que contexto, pues siempre lo utilizamos para todo aquello que rodea al enunciador y al enunciatario. Entonces, hay un montón de cosas que rodean al enunciador y al enunciatario, ¿cierto? Que hay que considerar. Y dentro del contexto se considera algo bien importante, que es el ruido. Entonces, dentro del contexto, a la hora que yo estoy dando el mensaje, puede haber
ruido. Ajá. Que vendría siendo todo lo que estorba para que el mensaje llegue concreto. Ujú. Luego tenemos el código. Que el código, pues, es ese sistema de es ese sistema de signos empleado por el enunciador para estructurar su mensaje. Debe ser conocido por el enunciatario. Básicamente, el código es la forma en la que ustedes deciden que esté el mensaje que envían. Vamos viéndolo a lo mejor por WhatsApp. Ujú. Por WhatsApp tengo varias formas de enviar un mensaje con diferente código. El primer código puede ser por palabras, ¿cierto? Yo puedo mandar un mensaje por palabras. Después puedo mandar un mensaje por sticker, ¿cierto? Y también puedo mandar mensaje por imagen o dibujo. Entonces, eso es el código. Código de palabras, código de dibujos o imágenes, código de señas, si es necesario utilizar un lenguaje de señas, o a lo mejor el código braille, también si es necesario utilizar el código braille. Entonces es el código que yo decido utilizar. Y luego el canal es el medio por el cual me pongo en contacto con la otra persona. En este caso, el medio pues es directo para los que están aquí en presencial. La comunicación está siendo de persona a persona, pero cambia el canal por el que yo lo estoy haciendo para los que están en línea, ¿cierto? Es completamente distinto el canal por el cual ellos están recibiendo este mensaje. Ellos lo están haciendo a través de una pantalla. Entonces, con estos 6 elementos que acabamos de ver, que debe de tener mi proceso comunicativo, vamos a contestar la siguiente actividad. Entonces, vamos a tener, responde las siguientes preguntas. 1, ¿cuál podría ser su contexto? Entonces, lo que vamos a analizar es esta pequeña imagen. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál podría ser el contexto de esa imagen? 2, ¿cuál es el código que están utilizando? Y 3, ¿cuál es el canal por el que están comunicando? Pues analicen la imagen. Esta situación, ¿en qué contexto ustedes la ven? Para presentarse. Detrás de la imagen. ¿Qué código se está utilizando para transmitir el mensaje? ¿Y por qué canal se está dando el mensaje? ¿Hoy no vas a trabajar? Porque estoy aquí. Porque ahora no sé. Ay, ojalá pronto. Sí, ojalá. ¿Dónde sale? No te van. ¿Tú estás ahí con ellos? En los de allá de el doble balcón. Estaba bien. Sí, ¿en dónde? En la tele. Ah, pues sí. En la tele. Promocionando su negocio. Ah, ya. No, así ya no se promociona. También ¿Está mejor en Draco o en...? sí, eso es mejor de Netflix. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque en Draco se niegan a actualizarse. ¿A qué? Actualizarse. Sí, pues te los hicimos ahorita. Se van a actualizarse y sí. No sé. Oh. ¿Ya el perdón? Entonces, por aquí voy a ir silenciando los micrófonos. Pero ahorita que contestemos las preguntas en grupo, pues los pueden activar sin problema si es que quieren contestar o pues por medio del chat para los que están en línea.
Pero para que no haya interferencia. Entonces, vamos viendo. Yo les pregunto. Les pregunto. Esta pequeña conversación que tenemos entre estos dos personajes, ¿qué contexto le pondrían ustedes? ¿En qué situación creen ustedes que se podría dar esto? ¿Qué puede rodear a esta situación? Yo les pregunto, es un mensaje que ustedes han emitido también, ¿cierto? A lo mejor no Jessica, pero... Hola, Juan. Hola, María. ¿En qué contexto lo hacen? O sea, yo puedo decir, esta situación se puede dar en el trabajo, ¿cierto? Ese puede ser un contexto. O sea, puede llegar el emisor y se encuentra su compañera de trabajo y le dice, hola Jessica, ¿verdad que ese puede ser un contexto? Pero también puede ser en la escuela, ¿verdad? O si quedé de ir a la plaza con mis amigos, también ese puede ser el contexto. Entonces, esta conversación se puede dar en muchos contextos, ¿cierto? Les pregunto, ¿cuál es el código que están empleando? ¿Cómo se El está dando el saludo mensaje? por voz. Por voz, pero específicamente, o sea, se está haciendo por voz, pero, ¿qué código? ¿Lo están haciendo por señas? En persona. En persona, maestra. Con palabras, ¿cierto? Entonces el código es por medio de palabras. Y por último, el canal. ¿Por qué medio se está dando la comunicación? ¿Por teléfono? ¿Por correo electrónico? De persona a Persona. persona. Ajá. Entonces, vamos a seguir. Intención comunicativa. Y esto yo creo que ya va a ser como a varios la tercera vez que se los repito. Pero por si hay alumnos nuevos, para que no digan que no se vio. Ajá. Entonces, hay que recordar que la intención comunicativa siempre es el objetivo que tiene en este caso el emisor. Entonces, no solamente el autor, porque hay que recordar que cuando tenemos un mensaje escrito, ¿quién es el emisor?
o el enunciador es el autor, ¿cierto? Fíjense, vamos a analizarlo con una novela. Híjole, a mí me gusta leer, y entonces me compré una novela de... ay, ¿de quién será? Casi no conozco autores de novelas. Creo, pero no me han hecho caso, déjenme lo investigo porque capaz se les están intentando. Es Jane. Sí, Jane Austen, la autora de Orgullo y Prejuicio. Si no han leído el libro, a lo mejor muchos han visto la película de Orgullo y Prejuicio. Es escritora de novelas. Entonces yo me compré una novela de Jane Austen. Y entonces, evidentemente, esa obra literaria es un mensaje, ¿cierto? Mensaje escrito. ¿Quién es el emisor de ese mensaje? Pues Jane Austen, la autora del libro, ¿cierto? Quien escribió el libro es el emisor. Entonces, siempre que tenemos un mensaje, sea oral o sea escrito, tiene una intención comunicativa, un objetivo, un propósito. Entonces, pues todo mensaje, sea oral o escrito, debe de contar con un propósito y es chamba, es trabajo del enunciatario, es trabajo de quien recibe el mensaje, identificar cuál es el propósito de dicho mensaje. Entonces, a la hora que yo estoy leyendo un texto o que una persona me está hablando y me está dando un mensaje, yo tengo que saber identificar cuál es la intención comunicativa. ¿Qué propósito tiene al decirme este mensaje? Entonces, tenemos 4 intenciones comunicativas que para muchos ya se les deben de hacer conocidas. La narrativa, la descriptiva, la explicativa y la argumentativa. Y cada una de estas tiene su propio propósito que ahorita vamos a ver a continuación. Y vamos viendo cada una de estas en qué consiste. Es decir, bueno, si el emisor está utilizando la narrativa, ¿cuál es su objetivo conmigo, yo siendo receptor? Entonces, narrativo. Siempre se utiliza esta intención comunicativa cuando mi objetivo es narrar una historia, contar un suceso. Y es una de las que más utilizamos en la vida cotidiana, ¿cierto? Para contar los chismes, ¿sí o no? Para contar un chisme, ¿qué hacemos? Narramos un suceso, una historia. Entonces, cuando yo estoy contando un chisme, mi intención comunicativa es contarle una historia a otra persona. Podríamos decir, en la parte literaria, que es donde nos vamos a concentrar un poquito más, pues un cuento. ¿Qué objetivo tiene un cuento? ¿Sí o no que el autor lo que quiere es contar una historia con un cuento? Entonces, de ejemplo podemos tener los cuentos, novelas, leyendas, fábulas y mitos en la parte literaria, pero que quede bien claro, en cualquier mensaje puede estar la intención comunicativa. Y yo ya les dije, cuando cuento un chisme o cuando cuento lo que me pasó en la fiesta a la que fui o en el trabajo, es contar una historia y mi objetivo es contar una historia, por lo tanto mi intención comunicativa como emisor va a ser narrativa. Y nos dice aquí que pues es contar un suceso ya sea real o imaginario.
que tiene que estar ubicado en tiempo y lugar. Esto quiere decir que debe de estar ubicado en un lugar donde sucedió y en un tiempo, una fecha, hora, lo que sea, también tiene que estar ubicado y que se identifica por la presencia de un narrador, quien cuenta la historia. Vámonos con la siguiente, que es la descriptiva. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar esta intención comunicativa cuando quiero dar un mensaje? Pues cuando mi objetivo es describir algo. El dar a conocer las características de una persona, de un objeto, de un lugar, de un animal, cosa, lo que ustedes quieran y gusten. Entonces, muchas veces, como maestro, nuestro objetivo es que comprendan todo lo que les queremos enseñar y tendemos a recurrir a esta intención comunicativa, a brindarles características de lo que estamos viendo para que ustedes lo comprendan de mejor manera. Entonces, esta es una de las más sencillas de identificar. ¿Por qué? Porque predominan, pero muchísimo, 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 los adjetivos calificativos. Que los adjetivos calificativos son esas palabras que me sirven para describir un objeto, persona, animal o lugar, ¿cierto? Pequeño, grande, feo, bonito, largo, callado, tímido, alegre, estricto. Todos esos adjetivos calificativos me sirven para darles características de lo que sean, ¿cierto? Entonces es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque hay mucha presencia de adjetivos calificativos. Y pues por ahí tenemos un ejemplo donde nos dice, fíjense, es un perro grande de color negro azabache. Su pelaje es abundante, tiene las patas largas y robustas. Sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco y en su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby. Entonces podemos ver que lo que predomina son adjetivos calificativos, ¿cierto? Vámonos con la siguiente, que es la intención comunicativa argumentativa, que es la que utilizamos cuando damos un mensaje, cuando lo que queremos es convencer o persuadir a la otra persona, y también en la vida cotidiana la utilizan. Cuando quieren ir a una fiesta y su amiga no está muy convencida, ¿sí o no que utilizamos esta intención comunicativa y le empiezan a decir, ay, ándale, vamos, van a dar de cenar gratis. Va a haber banda, vamos. Entonces, esta es la siguiente intención comunicativa. Cuando mi objetivo como emisor es convencer a la otra persona. Entonces, nos dice aquí que el autor emite varios razonamientos o pruebas mediante las cuales trata de demostrar su posición, que en el ejemplo que les acabo de dar,
mis razonamientos va a haber cena gratis y va a ir banda en vivo. Ajá. Esos son mis razonamientos que utilizo para demostrar lo que yo quiero, que es ir a la fiesta. Ajá. Y lo que voy a utilizar para convencerte para que vayas a la fiesta. Nos dice que es un recurso útil que utilizamos para dar opiniones o para contradecirlas. Entonces, en la parte escrita, o también se da mucho en la parte oral, cuando ustedes están con sus amigos y sale por ahí un tema donde hay opiniones opuestas, pues lo que tú buscas es que lo que yo digo es convencer a la otra persona de que está mal, ¿no? Entonces, básicamente es para poder dar opiniones o para contradecirlas. Y a partir de estas opiniones que doy, poder persuadir a la otra persona. Y nos dice aquí que se utilizan argumentos. Recuérdense que un argumento no es porque sí o porque no, sino que tengo que dar razones válidas para poder convencer a la otra persona. Y por último, la que tenemos es la de tipo expositivo, que es la que ustedes utilizan para cuando lo que quieren o su objetivo es que la otra persona entienda lo que le están diciendo. Ajá. Entonces, lo que se busca, pues, es explicar cualquier tema. Ajá. Y nos dice que casi toda la intención comunicativa expositiva es un recurso propio del trabajo académico. Esto quiere decir, pues, de la parte de la enseñanza. Entonces, por donde ustedes le busquen, en toda su educación van a encontrar muchísimo la intención comunicativa de tipo expositiva. Si ustedes abren su libro de texto, es completamente expositivo. Ajá. Todo lo que yo les estoy diciendo es meramente expositivo. Ajá. Estoy tratando de explicarles un tema. Nos dice que predomina la función referencial. Eso ahí lo vamos a dejar medio pendiente porque más adelante vamos a ver los tipos de funciones que puedo encontrar en un texto. Pero en este texto predomina la referencial. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con la función referencial. Y nos dice aquí que se basa en hechos objetivos. Hay que recordar que cuando uno enseña, y los libros de texto que utilizo para la enseñanza deben de ser objetivos e imparciales y no subjetivos y parciales. Y acuérdense que es dejando a un lado lo que yo creo y pienso. Dejárselo todo, pues, a los conocimientos que ya tenemos y explicar esos conocimientos sin agregarle lo que yo creo y pienso. Y si se fijan, cuando les doy las clases, les doy las definiciones que vienen en los libros. No les empiezo a decir, es que lo que yo creo que es esto, es lo que viene en el libro de texto y es eso. Eso es un hecho objetivo. Y vamos a hacer una actividad con esto que acabamos de ver. Vamos a leer los siguientes textos. Ay, que bueno, creo que sí tiene buen tamaño de letra. ¿Y qué vamos a hacer? Pues me van a decir ustedes, ahorita les regreso, si es expositivo, si es argumentativo, si es descriptivo o si es narrativo, de acuerdo a lo que estuvimos platicando. Ajá. Entonces, no lo vayan a transcribir a su libreta. ¿Para qué lo transcribimos si no tiene nada que ver con la materia? Nada más léanlo. Ajá. Si no, los voy a hacer ahí copiar un texto que ni les va a servir para nada, nada más es para la mera actividad. Nada más léanlo
y vayan identificando ciertas características para que lo cataloguen como cualquiera de las 4 intenciones que vimos. Ujú.